Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Me tienen a la lista, por favor. Josué Álvarez, Presente. Melanie Arciniega, Presente. Ana Paula, Presente. Buenos días, Lisa. Feliz día. hola Anita, gracias. Diana Bustamante, Feliz día. Presente. Dayana Cali, Presente. Carlos Campaña, Dayana Celi, Presente. Ray Chavarro, Christopher Dávila, Wilmer Gallardo, Lisette Gavilanes, Romina Gómez, Heidi Guanotuña, Daniela Laje, Presente. Emily López, Carlos Matías, Johan Maldonado, Presente, profe. Gonzalo Mejía, Presente. Yomaira Merino, Presente. Alma Moreno, Kairi Ochoa, Dice Romina Gómez presente. Steven Ortiz, perdón, Presente. está Panchano, Presente. En la parte de acá me dijeron que literalmente Wilson Reyes, Perlaza, Presente. Deli Perlaza, Presente. Arlene Serrano, Presente. Fernando Sevilla, Presente. Winker Solano, Presente. Paula Tiaguaro, Presente. Nicolás Vázquez, Presente. Rafael Vázquez, Presente. Daniel Villamán y Almendra Zambrano. Presente. ¿Alguien que falte en la lista? De pronto. Dicen a mí si me pasa. Sí, Romina. Gracias, Melanie. Fernando Sevilla. Dice, sí, ya le anoté en la lista. Yo sí estoy. Dice, bueno, si alguien llega, pues me confirma. Ok. Bueno, vamos con el tema que nos corresponde el día de hoy. Dice, gracias, Romina. Vamos con el tema que nos corresponde el día de hoy, lo que había dicho el día de ayer. Vamos a hablar un poco de poesía, más que todo su estructura, ¿no? Hoy vamos a hablar de poesía. Mañana hemos de continuar con el tema. Y ya para el día jueves, tipo lección, vamos a trabajar con este tema de poesía ya por grupos, ¿no? O sea, vamos a trabajarlo, digo para la cámara porque no estoy estorbando, para exponerlo en clase, ¿no? Así vamos a trabajar por grupos. Definición de poesía. ¿Qué es poesía? Expresión artística por medio del verso y en ocasiones a través de la prosa. Mire, y en ocasiones a través de la prosa, o sea, puede ser de las dos formas, ¿no? Expresiones artísticas por medio del verso y en ocasiones a través de la prosa. Capacidad expresiva, estética, sensibilidad y encanto que tiene una obra, persona, imagen, etcétera. O sea, la capacidad de expresar.
¿no? Toma en cuenta que la poesía tiende a expresar sentimientos, ¿no? La poesía por lo general expresa sentimientos y eso lo expresa a través de versos, ¿no? Características del discurso literario o lengua literaria. Crea una realidad fingida, desconocida por el receptor. Mire, primerito, crea una realidad fingida, desconocida por el receptor. Su función dominante secundaria es la poética y posee valor connotativo. Crea campos semánticos plurisignificativos. Acuérdense que el campo semántico es lo que abarca una palabra a una variedad de palabras. Sí. Sí. Está entendido. Ya no está. Bueno, Buenos días, dicen. buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya tomó lista? Ya le metí. Estructura su propia realidad. Feliz día. Gracias, Carlos. Mire que estructura su propia realidad, ¿no? Estructura su propia realidad, establece nuevas relaciones entre la palabra y su sentido, uso de epítetos, comparaciones, paralelismo, anáforas, o sea, usa las figuras literarias para expresar. Gracias, Heidi. Usa las figuras literarias para expresarse. Estas figuras literarias las vamos a ir abordando poco a poco. Aquí tenemos un soneto, el soneto 23 de Garcilaso de la Vega. Los sonetos están compuestos por 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Qué es un cuarteto? ¿Alguien se acuerda? Yo sí había dicho anteriormente que era un cuarteto. Ayer que se les dije. Era un cuarteto. ¿Alguien que me diga que es un cuarteto? Que se divide en 4 y 4. O sea, 4 estrofas y 4. ¿Cómo se llama? Versos. Versos. 4 versos. Exactamente. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. No hacemos 4 líneas, 4 versos. En tanto que rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente honesto con la clara luz la tempestad serena. Entonces tenemos 2 cuartetos, aquí tenemos 1, 2 y 2 tercetos. Los tercetos son 3 versos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La rima es A, B, ¿sí? Entonces por lo general eso sería de rima, pero no voy a entrar mucho en la rima ni el ritmo, ni mucho tampoco en los cuartetos. Voy a hacerlo superficial el día de hoy. Ya el día de mañana profundizaremos ya más a los puntos de la rima, el ritmo, cómo es arte mayor y menor, ¿sí? Entonces este es un ejemplo, estos son un cuarteto. Por ejemplo, si yo hago grupos de estudiantes y digo, a ver, el grupo número 1 va a escribir 2 cuartetos, o perdón, dos sonetos, por ejemplo. Tiene que acordarse que los sonetos son alejandrinos. ¿Por qué son alejandrinos? 4 más 4, ¿cuánto da? 8, ¿verdad? Y 8 más 6, 14, ¿verdad? Entonces, tenemos 14 versos. Cuando son de 14 versos se llaman alejandrinos, ¿ya? Entonces los sonetos son alejandrinos, consisten en 2 cuartetos, 2 tercetos, ¿ya? Entonces, y son de arte mayor. Habría que contar la métrica, podría aplicar la métrica para saber cuántas sílabas tiene. La métrica es contar las sílabas de cada verso. Mire, dice, en tanto que de rosa, mire, ya veo, ¿cuántas sílabas hay? De azucena, pues se va contando las sílabas. Y ahí usted sabe si son arte mayor o arte menor. El arte mayor es de 9 sílabas en adelante y arte menor es de 8 sílabas hacia abajo, ¿verdad? Esas serían el arte mayor y arte menor, pero eso ya le vamos a ir viendo poco a poco.
Este poema contiene varias características propias de la lengua literaria. Miren, el poema que está aquí, este soneto que está aquí, está analizado acá. Por ejemplo, dice, composición de versos en decasílabos distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Ya? Epíteto es un adjetivo que resalta las características intrínsecas de un sustantivo. Hermoso, cuello blanco. Enhiesto, dulce fruto. Ahí tenemos los epítetos. Metáfora, alegre primavera, se refiere a la juventud al renacer del amor. Paralelismo, el viento mueve, esparce y desordena. Connotación, se muestra la color en vuestro gesto. Alegre primavera se refiere a la etapa de la juventud. En la vena del oro se escogió, se refiere al cabello que tiene rubio como el oro. Marchitará la rosa, el viento helado, se refiere al fin de la juventud y principio de la juventud. Entonces vemos las connotaciones. Por ejemplo, un análisis literario, si yo, por ejemplo, por grupo les puedo poner, les digo, a ver, chicos, les voy a enviar, yo que sé, 3 poemas, por ejemplo. Les digo, hagan el análisis literario, la métrica. Entonces ustedes tienen que hacer eso. Buscar si tienen epíteto, metáfora, anáfora, sí, connotación, paralelismo. Pero esto, para poder hacer esto, lo primero es conocer, ¿no? Saber qué es una metáfora, qué es un sí, el epíteto, la connotación, paralelismo. Todo eso se estaría primero adentrado. Aquí tenemos una pequeña biografía del autor, que es Garcilaso de la Vega. Es un contexto, ¿no? Para conocer en qué contexto vivió el autor. Género literario, tipos de género literarios, narrativo, didáctico, lírico y dramático. Esto necesito que ya no se olviden, ¿ya? Y yo aquí mañana digo, chicos, ¿qué tipo de género literario es el que estamos leyendo? Usted tiene que saber si es narrativo, didáctico, lírico o dramático. Esos son los géneros literarios dentro de eso, ¿no? Y vamos a estudiarlo uno por uno, ¿no? Géneros literarios, narrativo, didáctico, lírico y dramático, y vamos a irlo estudiando uno por uno. ¿Qué es el narrativo? Consiste en el reflejo de una realidad real o ficticia. El narrador cuenta los hechos ajenos a él pueden estar escritos en verso o en prosa. Miren, los narrativos pueden ser escritos en verso o en prosa, que en verso poesía, ¿no? Prosa, pues novelas, cuentos. Función del lenguaje que predomina, referencial, subgénero. Dentro de esta narrativa tenemos los subgéneros. Acuérdense que estos son los géneros literarios. No se puede confundir los géneros literarios con los subgéneros literarios. El género literario es narrativo, ¿no? Si usted está leyendo la obra del Quijote de la Mancha, yo le digo, ¿qué género literario es? Usted tiene que decir narrativo. Y el subgénero, ahí sí puede decir novela, ¿verdad? Si es un cuento, pues cuento. Hay que diferenciar en el género y el subgénero. ¿Verdad que le estoy diciendo? Luego, cuando hagamos el trabajo grupal, ustedes van a hacer estos análisis y ahí tienen que aplicar. ¿Okay? Entonces, el género es narrativo. Y el subgénero, pues puede ser poema épico, cantar de gesta, romance, epopeya, novela, cuento, ¿no? El poema épico, narración de hazañas de un pueblo o de un héroe individual. Tiene su origen en la literatura antigua, se difundía en forma oral, trata de temas fabulosos históricos de carácter patriótico. O sea, los poemas épicos son prácticamente que resaltan a un héroe de un cierto pueblo, ciudad, ¿verdad? País. Resaltan a un héroe que mide la poesía. Cantar de gestas, manifestación medieval de los poemas épicos, se difundían en forma oral, narran las hazañas del héroe medieval. Los cantares de gestas son los que narraban los poemas épicos, nada más. Romance, poema breve en verso, son fragmentos de cantares de gesta. Epopeya narra las gestas de dioses o héroes de la antigüedad clásica. Dentro de los subgéneros está la prosa, ¿no? ¿Verdad que todo eso eran versos, ¿no? Habíamos hablado de subgéneros, los subgéneros en verso, ¿no? Los que son en verso. Y los que son en prosa, lo que decía yo, ¿no? Por ejemplo, el Quijote de la Mancha es un género literario narrativo. Su género es la prosa, o sea, novela, ¿no? Una novela. ¿Por qué? Porque
Quijote de la Mancha es una novela. Novela, narración extensa, puede ser en prosa y cuenta hechos de personajes analizando comportamientos y actitudes. ¿Sí? Cuentan hechos de personajes analizando sus comportamientos y actitudes. Existen muchos subgéneros: romántico, policiales, ciencia ficción, caballerías y aventuras. Mire, existe subgénero dentro de la novela. Puede ser romántico, policiales, ciencia ficción, caballerías y aventuras. ¿Sí? Cuentos, narración breve de un solo hecho. Leyendas, diferencia del cuento en que se origen y se remonta a la tradición. Por ejemplo, en el caso de los cuentos, es una narración breve de un solo hecho. ¡Quítese, hijueputa! ¡Señora, su hijo está viendo porno! Otra vez están dando los códigos tipos. Otra vez llamando los códigos. Otra vez está pasando lo mismo en Booking. Nuevamente, se suponía que lo mismo ya correo, que todo para que no suceda, y otra vez. Dice. ¿Me escuchan? Profe, se Se le le escucha muy bajo. ¿Y ahí? Ahí sí. se la escucha. Ahí. A ver, espera un ratito. No, ahí se la escucha bajito también. Ahí me escuchan mejor. Sí, profe. Ahí, ok, ese es el problema de mi audífono entonces. A ver, tengan cuidado con la otra vez que están pasando los links. ¿Por qué están pasando los links otra vez? Gente infiltrada nuevamente. Se suponía, ¿no? Se suponía que ya habíamos solucionado ese problema. Bueno. Ok, aquí hablamos de prosa, ¿no? Nos habíamos quedado en la prosa. Pues ustedes le han dado, yo qué sé. Bueno, ya, no hay problema. Prosa, la novela, narración extensa. O sea, ya habíamos hablado de que la novela, pues, es una narración extensa que suele ser escrita en prosa, obviamente, y tiene muchos personajes. En cambio, el cuento, la diferencia del cuento y novela es que es una narración breve y de un solo hecho. ¿A qué se refiere con un solo hecho? A que sea, o sea, hay un solo conflicto, ¿ya? Un solo conflicto que usted tiene que solucionar. Por ejemplo, vamos a suponer, usted está contando el cuento de la Caperucita Roja, ¿ya? ¿Ya? O el cuento de los tres chanchitos que siempre andan hablando ustedes. Entonces, si hablamos de los cuentos de los tres chanchitos, es una narración breve de un solo hecho. ¿Cuál es el hecho ahí? Que hay tres chanchitos, que un lobo les quiere comer, ese es todo, toda la historia. Crean una casa, crean otra, y al final el lobo se quema, se va y se acabó el cuento, ¿sí? No hay más. En cambio, en la novela hay muchos hechos que hay que contar. Hay personajes secundarios que tienen un protagonismo dentro de la novela. Hay una variedad de personajes que están en contra del protagonista, situaciones que suceden. En cambio, en los cuentos solo hay un solo hecho, una sola situación, un solo conflicto y una sola solución, ¿sí? La leyenda se diferencia del cuento en que sus orígenes se remontan en la tradición, ¿ya? Se diferencia del cuento en que sus orígenes se remontan en la tradición. Las leyendas, pues obviamente tiene una diferencia porque se habla ya de hechos que pasaron, ¿no? En la antigüedad. Biografía es la expresión de la vida de un hombre. En ese caso es cuando se plasma. Es cuando se plasma, por ejemplo, a ver un ratito. Déjenme verificar porque aquí ya están entrando gente que no es. Ya, listo. Es donde se plasma
la vida de una persona, ¿no? Cuándo nació, dónde vivió, qué es lo que hace, cuál es su profesión, y si ya falleció, pues cuándo falleció, el lugar y todo eso. Esa es la biografía, ¿no? Cuando el autor expone su propia vida se llama autobiografía. Por ejemplo, si yo le digo, a ver chicos, el día de hoy van a escribir una autobiografía, ¿qué quiere decir? Que usted va a escribir su propia biografía. Pero si es biografía, en cambio, ya es de otra persona. Hice semblanza cuando la extensión de la biografía es más breve y esquemática. Humorismo, relato ameno y gracioso de un hecho cualquiera. Bueno, el humorismo ya saben que es, la intención del humorismo es pues causar gracia, ¿no? Escribir un relato corto, preciso y breve para causar gracia dentro de un determinado lector o lectores. Crónica periodística es la narración de temas de actualidad. ¿Qué dice ahí? ¿Dice no estaba en la lista? Así. Bueno. Ok, señorita Saray Chavarro. Géneros didácticos, vamos a ver, aquí en este caso vamos a hablar un poco de los géneros didácticos que existen. Objeto, enseñar a instruir al receptor. Función, lingüística, cognativa y tipos. Entonces vamos a ver, ¿no? La fábula es un texto breve. ¿Quién de ustedes no ha leído una fábula, no? La fábula lo que trata de hacer es enseñarnos algo. Al final termina con una moraleja que enseña, en este caso al lector, de lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, ¿no? Los protagonistas son animales y suelen llevar una moraleja al final que recoge la enseñanza. Por lo general, los protagonistas son animales. A eso se refiere, por ejemplo, muchas veces hay fábulas en las cuales, por ejemplo, hablan del tigre, el león y el ratón, que no sé qué. Entonces son protagonistas animales que quieren enseñarnos algo, darnos un mensaje y al final hay una moraleja de enseñanza, ¿no? Diálogos y coloquios fueron característicos de la antigüedad y del Renacimiento. Ensayo es una obra en la que el autor trata el tema de una manera subjetiva. Bueno, el ensayo, ustedes ya han trabajado con el ensayo. Ya sabemos que el ensayo es una manera de expresarnos acerca de un tema determinado con nuestras propias palabras. Por ejemplo, si usted quiere expresar algún sentimiento o valorar alguna obra o alguna novela, algún cuento, usted puede hacer un ensayo y escribe con la estructura básica que es introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Pero es con sus propias palabras. Utiliza argumentos, puede ser argumentos lógicos, argumentos de autoridad, ya sabemos todo ese tipo de argumentos, causales, todo tipo de argumentos que usted quiera utilizar dentro de su ensayo. Apólogo, narración breve de una historia, incorpora una moraleja en la que se recoge la enseñanza. Eso en tanto a los géneros didácticos, hemos estado viendo lo que es la prosa, el verso y los géneros literarios, ¿no? Y aquí vamos a meternos a los géneros líricos, al género lírico. El autor expresa su mundo subjetivo, es decir, sus propios sentimientos y utiliza el verso como medio de expresión, función lingüística emotiva. Clasificación. Aquí tengo una clasificación de los géneros líricos, la oda, la elegía, égloga, epígrama, sátira, romance y villancico, ¿no? Esos son los géneros líricos. Acuérdense que el género lírico pertenece a la poesía, ¿ya? Todo género lírico pertenece a la poesía. Tengo en cuenta que el género didáctico ya es más a la prosa, ¿no? En cambio, el lírico ya es al verso, al poema. ¿Qué es la oda? Expresión de un sentimiento en tono elevado, tema religioso, moral, heroico. Cualquier tipo de esos temas son la oda. Puede ser religioso, moral o heroico, dependiendo, ¿no?, el contexto o la intención comunicativa. Mucho tiene que ver aquí, y voy a recalcar esto de la intención comunicativa, porque ya habíamos visto anteriormente en temas de noveno, también creo que ya lo hemos visto en décimo, la intención comunicativa, la intención que tiene el autor de expresar.
Acuérdense que en poesía el autor lo que quiere expresar son sentimientos, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que la oda, pues sus temas principales son religiosos, moral y heroico. Elegía es la expresión de un sentimiento de dolor por la muerte de un ser querido cualquiera, hecho lamentable. Elegía es prácticamente cuando usted expresa sentimientos cuando pierde algún familiar, amigo o un ser querido, ¿no? Y usted le dedica pues un poema, eso se llama elegía, cuando están dedicados a una persona que ya falleció. Égloga es un diálogo entre pastores de sus sentimientos amorosos. La naturaleza cobra gran importancia. En este caso ya habla más a lo pastoril, ¿no? De gente de campo, desde su punto de vista, o sea, el sentimiento que pueden transmitir estas personas. Epigrama es un poema gracioso y satírico. En este caso, el epigrama lo que busca es el humor. Satírico, ya sabemos que satírico es cuando usted, por ejemplo, en la política, usted puede satirizar la política de forma graciosa, o sea, lo ve lo malo, lo vuelve gracioso, ¿no? La sátira, intención, hacer crítica de personas a grupos sociales, o sea, en ese caso la sátira lo que busca es criticar a las personas de manera, con humor, no de manera objetiva, directa, sino más bien una sátira de manera humorística, ¿no? Lo toma lo malo, lo vuelve gracioso y lo presenta, pero dentro de la sátira está denunciando cosas que pasan en la sociedad, aunque parezca gracioso, está diciendo la realidad. Romance es una serie de versos octasílabos con rima asonante. ¿Qué son octasílabos? De 8 sílabas, ¿no? Villancico es una canción de temática profana o religiosa. Ya sabemos que los villancicos ustedes los cantan en Navidad, ¿no? ¿Quién no ha cantado villancicos? De todos. Entonces los cantan en Navidad. Esos también son parte de los géneros líricos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe. Ok. Cualquier duda que tengan van preguntando porque pues verá que después ya mañana vamos a profundizar un poco más en temas específicos para ya hacer un trabajo grupal. Voy a hacer un trabajo grupal con este tema porque es importante practicarlo. Este tema no se puede enviar a hacer un deber, escriba un poema y ya no. Tiene que practicarlo a profundidad. Género dramático. Formada por versos escritos en prosa o versos para ser representados. Conocemos su argumento gracias al diálogo de sus personajes, ya que no existe narrador. Géneros mayores, tragedia, drama y comedia. Géneros menores, paso, entremés, auto sacramental, sainete, ópera y zarzuela, que son los géneros menores. Los géneros mayores son los más representativos. Acuérdense que cuando veíamos la literatura clásica, la literatura antigua de Grecia, los 3 géneros más importantes eran la tragedia, el drama y la comedia, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, la tragedia, personajes son héroes que se enfrentan al destino y son siempre vencidos. Los personajes son héroes que se enfrentan al destino y son siempre vencidos. Por ejemplo, la tragedia podría ser Romeo y Julieta, es una obra escrita en prosa y es tragedia. ¿Por qué es tragedia? Porque al final los protagonistas mueren, ¿no? Se quitan la vida por su amor para poder estar juntos. Entonces es trágico. Por ejemplo, también la obra de Homero, cuando cuenta la historia de Aquiles, también es trágica porque Aquiles muere, ¿no? Entonces todo eso es tragedia. A ver, preguntas. Exacto, tendría que hacer justificación, Yaren, en ese caso. El drama desarrolla momentos críticos con momentos de tensión, nudo y desenlace. El drama ya enrieda un poco, en este caso, los personajes, ¿no? Busca
busca que en este caso el lector conozca a profundidad lo que sienten los protagonistas o tanto los personajes principales como los secundarios, ¿no? Entonces, el drama lo que busca es la tensión dentro de la obra. La comedia trata de situaciones cotidianas como un desenlace feliz. La comedia lo que busca es hacer reír, ¿no? Entonces, obviamente que los desenlaces nunca van a ser trágicos. La comedia sí lo va a hacer con un final feliz. Por ejemplo, hay muchas obras, muchas películas que ustedes hayan visto que es comedia, que al final siempre se arregla todo, son felices, y durante toda la película usted se está riendo. Y siempre hay conflictos, solo que son graciosos, que no es lo mismo como la tragedia o el drama. Por ejemplo, si hablamos de tragedia, el conflicto le puede poner triste, tanto en el drama como en la tragedia. Pero en la comedia no, el conflicto le hace reír. Entonces, pues es un poquito más complicado escribir comedia que escribir tragedia o drama, porque tragedia y drama es más sencillo en sí, ¿no? Pero porque hacer reír es un poco complicado. Géneros menores, tenemos El Paso, es una pieza breve con pocos personajes, es tipo cuento, ¿no? Algo sencillo, rápido. Entremés consta de un solo acto, o sea, en entremés es como una sinopsis, un entremés, o sea, solo es un acto y ya se acabó, o sea, entra, no sé si cuando ustedes han visto El Chavo, dicen, vamos a tener un pequeño entremés del doctor Chapatín. ¿Se han visto El Chavo ustedes? ¿Cómo se llamaría una obra que te hace reír, pero que al final el personaje muere? Entonces sería comedia y tragedia prácticamente, ¿sí? Porque si la obra en sí, en ese caso podría ser drama, ¿no? Porque el drama puede apelar al sentimiento en este caso, de la comedia, pero como final un desenlace dramático que es la muerte o trágico. O sea, no sería un nombre preciso, pero sería una mezcla de comedia y tragedia, esa obra, ¿sí? Pero siempre hay que, tocaría, para poder darle un punto de vista, tocaría ver la obra, de qué se trata, verificar si en verdad es comedia o no, darle un análisis y ahí sí plantearle, ¿no? ¿Qué mismo es lo que quiere transmitir, ¿no? Porque muchas veces también el contexto, la obra en sí, habría que analizar para poder darle un punto, en ese caso. Bueno, en el entremés, como dije, ustedes sí han visto El Chavo y el Chavo presenta lo que va a dar y al final se va a decir, pero antes vamos a tener un pequeño entremés con el doctor Chapatín, por ejemplo. Eso es un entremés, o sea, es algo corto que presenta antes de presentar la obra. Acto sacramental, escrito en honor de la Eucaristía, consta de un solo acto donde los personajes son los vicios y las virtudes humanas personificadas. Sabemos que es personificación, darle vida a cosas inanimadas, darle situaciones de personas, o sea, de las personas, hábitos o cuestiones de la persona, a cosas o objetos, ¿no? Sainete es un poema cómico donde interviene personajes del pueblo como el gracioso, o sea, el sainete es prácticamente, es comedia, ¿no? Lo que quiere es transmitir una obra y hacer reír. Ópera es un drama cantado, me imagino que se han escuchado ópera, ¿no? Y zarzuela consta de una parte dialogada y otra cantada. O sea, la zarzuela es una parte donde dialogan los personajes y al final terminan cantando. No sé si han visto esas historias de Disney, ¿no? Que están en un conflicto y dialogan y después se ponen a cantar. Esos son zarzuelas, ¿no? Esos pequeños cortes. Bueno, vamos a quedar hasta ahí el día de hoy porque el tema es bastante largo, como les dije, por eso vamos a tomar toda la semana con esto del poema. Toda la semana, o sea, hoy, mañana también y pasado también, que tenemos 2 horas. Ya tomemos en cuenta que después tenemos 2 horas, no hay lección, vamos a trabajar con eso. ¿Ok? Bueno, subirán el deber a los que tengan que subir hasta hoy, 6 de la tarde. Gracias por su atención, nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Chao, Licen. Chao. Dice Licea, ahí sí le escucho mejor. Ojalá que no, ya le. Bueno, chao, chao.